Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Os lo agradecemos de corazón. Empezamos con casi media horita más tarde, pero no pasa nada porque creemos que lo que traemos esta tarde es algo que puede ser muy bueno para todos los que estáis aquí. Entonces, eh, si queréis, necesito, Daniel, poder compartir. De acuerdo, te voy a hacer. Sí, mm, si queréis, empiezo yo ya con mi pequeña charla y después comparto lo de Manuela también. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues para nosotros hoy es un día muy feliz, de verdad. Y no sabía qué poner, qué foto podía representar esta felicidad. Y al final encontré la imagen que une la neurociencia, la alta emocionalidad y la alta sensibilidad. Esto fue un premio de una imagen por resonancia magnética funcional donde la madre al besar a su hijo se le activan distintas partes del cerebro, ¿no? Y yo creo que está muy relacionada esta foto con lo que vamos a ver esta tarde. Entonces quería deciros que muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje esta tarde. Bueno, mm, lo estáis viendo, hemos tenido problemas de acceso porque tenemos eh, cientos de personas y que están interesadas. Entonces, yo sé que hay muchas personas que conocen nuestra historia, pero otras no. Entonces, voy a dedicar 3 minutitos a contaros un poco. Estas fotografías son de cuando se creó la unidad de salud infantojuvenil. La creó Manuela en el año 2013. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de ahí empezó a investigar sobre el libro que estáis viendo ahí de Lane Aron, ¿no? Y todos los estudios de Lane Aron. Y ahí es donde empezó la historia de Paz España, ¿no? Después decidió crear la asociación, que investigáramos el rasgo, etcétera, etcétera, etcétera. Para no entreteneros tampoco mucho, que vamos un poco más tarde hoy, quiero deciros que hemos estado haciendo divulgación, aparte de investigación científica, divulgación. Divulgación en medios nacionales, en medios internacionales, en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera. Hemos publicado libros, bueno, ya hay más idiomas, hasta el rumano ha sido el último libro que han traducido, la última traducción de los libros que tenemos Quería explicaros esta imagen, la puso el otro día la doctora Mariluz Morales Botello, cómo van aumentando los artículos científicos sobre sensibilidad y procesamiento sensorial. Y esto para los profesionales es algo impresionante. ¿Por qué? Porque si la ciencia investiga, luego esa investigación llega en forma de divulgación, llega a todas partes. Entonces, lo que más nos interesa es que haya mucha investigación en alta sensibilidad, sensibilidad y procesamiento sensorial. Entonces, esta imagen la ha capturado de unas jornadas que dio nuestra presidenta del Comité Científico en Canarias. En Canarias y en la Semana de la Ciencia también en Madrid. Fijaos, ¿y qué estamos haciendo nosotros desde España? Bueno, pues estamos intentando agruparnos y trabajar con los investigadores que llevan toda la investigación de sensibilidad y procesamiento sensorial, ¿no? Aquí veis a los dos, quizás de los dos más grandes que hay, al doctor Plus y a Griven, a la doctora Griven. Y esta foto la pongo porque se ve al doctor Plus muy contento de recibir el patrono de honor que le concedimos en Londres hace unos meses por sus investigaciones, por su trabajo, por su dedicación y por haber hecho la conceptualización del mapa de sensibilidad ambiental donde recoge en ese metamarco la alta sensibilidad. Bueno, y nosotros publicamos la escala española, sé que estáis de muchísimos países de Iberoamérica. Este fue nuestra primera escala. Hemos publicado otras escalas como la de Chile y estamos trabajando en otras cuantas como la Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es que todos los países de habla hispana tengan su escala adaptada a su población.
Y pongo esta imagen la pongo porque es muy significativo y es muy importante que sepáis que trabajamos con muchas universidades que, por ejemplo, en Venga, que yo les voy a hablar, que es que está dando el cuerpo. sí, Huele a quemado. sí, podéis Huele cortar si a queréis cable quemado. ¿Qué estás Catruzca, comiendo? por favor, cierra el micrófono. Quería deciros que esta imagen es muy importante para nosotros por el tema de todas las universidades que conseguimos que participaran. Y públicas, privadas, esta fue la primera en España, pero estamos trabajando ya con universidades de Iberoamérica. Y fijaos, esta escala, esta imagen la ponía en 2022, cuando ya iban añadiéndose más países a tener su escala de alta sensibilidad, ¿no? Pero fijáis el cambio que tenemos ya en 2025. Hemos pasado de 11 a 21 escalas. Esto es muy importante. Bueno, que se hayan unido países como China, Perdón, Japón, todo ahí eso es importante. Dime, Manuela. estáis viendo Gloria, ¿tú estás viendo la presentación ahora? No, se ha interrumpido, Antonio. Ah, vale, Ahora ahora sí, bien. ¿Sí? ahora. ¿Y Ahora ahora? sí. ¿Ahora va Sí, bien? sí, ahora bien. Perfecto. Pues mira, decía que en esta imagen del 2022 y esta es la imagen que tenemos en 2025. Es decir, que se ha duplicado el número de escalas. Y esto es muy, muy, muy importante. Y bueno, esta imagen también la ponía porque empezamos con mucha fuerza, con catedráticas que nos ayudaron, pero es que ahora tenemos más. Ahora trabajamos con más catedráticas que nos apoyan. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Otro éxito que dio mucho impulso fue que la herramienta se reconocía en el banco de instrumentos del Instituto de Salud de Carlos III. Entonces, hay un banco donde se encuentra, se llama CiberSan, donde se encuentran todas las metodologías en salud mental y nos pidieron que la herramienta estuviera allí. Con lo cual, si os vais fijando, el tema es que vamos cada vez uniendo más la sensibilidad de procesamiento sensorial, la alta sensibilidad, a investigación científica y a métodos que que están perfectamente argumentados, desarrollados, pensados para trabajar con profesionales. He puesto otra foto también porque el profesor Peiró, hemos seguido su proyecto que tiene la Universidad de Valencia, su programa de doctorado, y es muy importante también saber que gente de este nivel, como es el profesor Peiró, apoyan nuestras iniciativas en muchísimas cosas, ¿no? También lo hicimos patrono de honor hace unos pocos meses y vamos poco a poco hilando y uniendo grandes investigadores, grandes científicos, grandes profesores de universidad al proyecto. Bueno, y algunos datos de crecimiento, pues fijaos, estamos, hace muy poco hemos superado 1.200.000 en este año, 1.200.000 visitas a la web. Estamos teniendo, bueno, estos últimos días el número de abajo de esos 13.000 diarios es porque estamos promocionando precisamente la charla de hoy. Si no, se queda un poco más bajo, pero es una cantidad de gente tremenda, tremenda. Estamos haciendo miles y miles de test diarios y esas personas es algo significativo porque necesitan algún tipo de ayuda o tienen algún tipo de inquietud o quieren mejorar algo de su vida o son profesionales que están buscando especializarse en un sector específico. Entonces, quiero que sepáis que vamos creciendo, pero además de forma exponencial. Fijaos, estas son nuestros suscriptores, tenemos más de 200.000, lo hemos dicho muchas veces, cuando alcanzamos hace unos meses los 200.000 nos parecía una cifra mágica y fijaos, estamos ya en 209.000 suscriptores. ¿Qué es lo que pasa? Mira, os pongo un ejemplo, la newsletter. Fijaos, este mes hemos mandado la newsletter y hemos mandado los correos para que os apuntarais a la masterclass. Hemos enviado más de 500.000 de emails. Para enviar más de 500.000 de emails es muy complicado porque tenemos que estar muy bien validados porque si no te bloquea. Entonces, Google te bloquea como spam. Fijaos, pero lo importante es que se han entregado de forma correcta de esos 508.000 emails, 485.000. Y esto para nosotros es algo muy importante. Es decir, que nuestra base es de personas que quieren estar ahí y que reciben nuestra información.
Entonces, esto es muy importante también que lo sepáis, que estamos poco a poco trabajando en la difusión, en envío de newsletter, envío de masterclass como la de hoy, y para quien no nos conozca, que sepa ese impulso que nos va llevando hacia arriba. Quería deciros también, para quien no sepa, que la asociación y la fundación tenemos un comité social y un comité científico. Uno, fijaos, de 53 profesionales y otro con 54. Es decir, pocas entidades tenéis con más de 100 personas, 100 profesionales de altísimo nivel a vuestra disposición. Y esto es otro argumento importante para invitaros a que nos acompañéis. Bueno, y el motivo de la reunión de reunión de hoy. Yo quería que lo supierais. Necesitamos más profesionales, como por ejemplo quien nos guía, ¿no? Como Manuela, ¿no? Que hace poco le dieron un premio al bienestar, un premio nacional al bienestar de las organizaciones. Hoy la noticia, y estamos tan felices porque hemos firmado un acuerdo con la Universidad Europea Miguel de Cervantes y estamos intentando montar un programa de profesionales, pero ya certificado. Entonces, aquí yo sé que hay profesionales que ya están en el directorio, seguimos manteniendo nuestro programa de directorio acreditado, pero además nos han pedido muchas veces, sobre todo personas que están iniciando su formación, personas que acaban de terminar de salir de la universidad, personas de Iberoamérica. Hemos conseguido hacer un curso de formación permanente en especialización para profesionales en alta sensibilidad. Entonces, he puesto las máscaras de teatro de la parte del yin y el yang, del drama. ¿Por qué? Porque por un lado es muy importante, esta noticia es para nosotros importantísima, es un paso hacia adelante, pero por otro lado también queremos deciros que nos tenéis que ayudar en esto. Es decir, necesitamos alumnos profesionales que quieran ser alumnos nuestros, porque nosotros hemos puesto ya toda la carne en el asador, hemos creado el curso y ahora necesitamos que nos apoyéis en este curso para llevarlo adelante. Entonces, el motivo de la reunión sobre todo era contaros esta buena noticia. Y aquí hay un enlace que luego lo podéis utilizar, luego lo pasaremos, porque esta formación hemos hecho todo lo posible para que sea lo más económica posible y tener las más facilidades que podamos dar. Hemos dividido el pago en varias, me parece que son seis pequeños pagos. Incluso si lo aprovecháis ahora el curso, las tasas del título están incluidas. Y yo, con esta presentación muy rápida, porque vamos ahora con el tiempo justo, quería daros la bienvenida y agradeceros que estéis aquí. Ahora Manuela nos va a contar un poco, no, perdón, Lorea, ¿no? Lorea nos va a contar un poco. Dejo de compartir. Lorea, intenta tú a ver si puedes compartir. Vale, para un momento. Buenas tardes, buenas noches, tardes en los países que nos ven desde Latinoamérica, Iberoamérica. Estamos aquí hoy pues con las noticias, estas buenas noticias que nos trae Antonio, pero también con la idea de que en cierta manera pues queremos que esta reunión sirva también de parte formativa, para que muchos de los que nos estáis viendo os llevéis ya una información que podáis usar directamente cuando se hable sobre alta sensibilidad. Una cosa que quería llamar a la atención, ahora empiezo a compartir la pantalla, es que primero y principal, eh, con esta idea de hacer esta reunión, queríamos dirigirnos sobre todo a profesionales, a personas que estuvieran en el ramo no solo de la salud, sino también de la educación, de la terapia ocupacional, fisioterapia, todo aquel profesional de personas que traten con personas, ¿vale? ¿Con qué idea? Con idea de que este conocimiento vaya a más y más personas y de alguna manera poder hablar con más profesionales que sepan de este tema y que esas personas que se sientan identificadas con el rasgo también tengan pues más profesionales que conozcan y puedan defender su posición. Pero como esta es como aquí en esta sala, como habéis visto, hemos tenido problemas para haceros entrar a todos,
nos han pedido gente de cualquier cantidad de profesiones, de habilidades, de contactos con humanos que querían saber. Entonces, pues le hemos dicho, venga, sí, veniros todos y entre que más sepamos, mejor. Pero claro, eso me obliga de una manera a la parte, vamos a decir, más teórica de este tema, pues llevarla desde una historia que va a ser desde lo más sencillo, que muchos ya conoceréis, muchos profesionales ya conoceréis, hasta lo más complejo. En la medida de lo posible voy a utilizar el lenguaje más, vamos a decir, sencillo que pueda hacer para que llegue a todos lo que queremos contaros hoy, pero como siempre, pues habrá cosas que puedan surgir dudas. En la medida de lo posible, si os surgen dudas, las podéis dejar en el chat, las iremos procesando en la medida que podamos, a lo mejor no hoy porque vamos con retraso, pero hacérnoslas llegar por vía email, por cualquier vía de las que tenemos de los canales abiertos y seguro estaremos muy atentos de poderos responder. Vale, antes que nada, para lo que no me conozcáis, algunos sí ya me conocéis de diferentes encuentros que hemos tenido. Mi nombre es Lorea Zubiaga, soy médico cirujano, pero mi vida me ha llevado por muchos caminos y muchos derroteros. En principio, mi especialidad estaba en la vía digestiva, en el intestino, pero cuando el intestino empezó a tener esos tintes de segundo cerebro, terminé volviendo a la parte académica, a la parte de investigación universitaria y me he creado mi máster en neurociencias. Justamente estaba yo interesada en esta parte de la alta sensibilidad cuando conseguí que Manuela y Antonio estaban haciendo su tesina, su tesis doctoral, que buenos años les costó y gracias a esas investigaciones hemos ido acumulando más y más conocimiento que queremos compartir con todos vosotros. Para empezar, algo muy peculiar de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, señores, de un rasgo de la personalidad. No vamos a hablar de patologías ni enfermedad, porque esto no es una enfermedad, no es algo que se diagnostique, se trate, sino que es algo que podemos conocer y desde ese conocimiento gestionarlo. Yo lo explico así como cuando una persona monta una empresa y sabe hacer su matriz FODA, aquella que le permite saber sus fortalezas y oportunidades y detectar las amenazas y aquellas debilidades que tiene que corregir. Pues saber de qué tipo es tu personalidad te ayuda a saber cuáles son esas cosas que tienes fuertes y que puedes aún potenciar y esas cosas que desde esa amenaza puedes mejorar. El hecho de que existan o no personalidades es una discusión que no tiene inicio desde que inicia el estudio de la psicología como ciencia. Tiene inicio desde que el hombre está aquí pisando en el planeta. Y así como aceptamos que hay diferentes razas, por ejemplo, de perros, y aceptamos que cada raza tiene su forma particular de reaccionar, no reacciona igual un Bull Terrier que lo que pueda tener un pastor alemán, parece ser que con el ser humano no. Con el ser humano todos tenemos que entrar por el mismo patrón que han cortado series directrices de lo que es, entre comillas, normal y no normal. Y entonces es cuando empiezan los problemas, porque cuando parece que tu forma de interactuar con el mundo no se ajusta a ese patrón que alguien ha recortado, las cosas empiezan a desajustar. Pero el estudio de personalidades está, pues, desde, como digo, desde que el hombre es hombre, pero ya por allí en la medicina griega, nuestro maestro Hipócrates empezaba a hablar de las teorías de los rasgos de temperamentos, o sea que había una manera en que las personas interactuaban con el medio que les rodeaba. Y ya que en entonces Hipócrates determinó pues, que había 4 tipos de grandes personalidades, ¿vale? No voy a entrar en detalles de cómo él fue definiendo que había esas personalidades, pero ya desde entonces se empezaba a interactuar de esto. Y más o menos en muchas partes de la historia de la medicina se han tomado en cuenta estos tipos de personalidades. De hecho, hay una escala de personalidades, la escala de Friedman y Rossman, que la determinaron cardiólogos, donde a través de esos tipos de personalidades en ABCD determinaban el riesgo de una persona a sufrir, por ejemplo, problemas de infarto o problemas cardiovasculares, justamente por esa emotividad o esa forma de gestionar las emociones, como puede ser alegría, ira, rabia, etcétera. Pues los mismos cardiólogos se daban cuenta de que había unas maneras de medir eso y predecir un riesgo, perdón, de enfermedad cardiovascular.
Por ejemplo, a nivel empresarial existe el inventario, la herramienta de Gordon de personalidades que te habla un poco de cómo esas personas pueden enfrentar los desafíos que tiene pues montar unas empresas, y entonces también trataban de clasificar a las personas para que supieran en todo momento dónde podrían tener que experimentar eh, herramientas para fortalecer su potencial. Pero desde hace unos años lo que más utilizan desde el punto de vista de la psicología es la herramienta creada por Robert McCrae y Paul Costa, que es la herramienta de los 5 grandes, el Big Five, ¿vale? Que además es la herramienta que mejor muestra que no tenemos una personalidad fija, sino que todo el tiempo podemos ir adaptándola a las exigencias que nos rodea. Y ahí también nace la balanza de las fortalezas de Seligman, que también analiza ese comportamiento de las personas y nos ayuda a valorar todo eso. Pues muy bien, resulta que el rasgo de de la alta sensibilidad tiene su propio componente dentro de los estudios científicos. No se ha demostrado que tenga necesariamente que ser un componente de la escala de los Big Five, sino que ella por sí misma, la alta sensibilidad, puede ser estudiada y aislada del resto de los comportamientos, de manera que a partir de ahí, a partir de que se notó que existía, que ya se notó a partir oficialmente de los estudios de Leigh Aron a finales de los 90, pero tenemos publicado en el blog una entrada donde explicamos que ya en los 80 empezaron a notar estas capacidades diferentes de reaccionar al ambiente, pero lo dejaron pasar. Entonces fue Elaine Aron que en los 90 pudo realmente determinarlo a través de test psicológicos, pero al día de hoy ya no solo se ha estudiado desde los test psicológicos, sino se ha estudiado desde muchas otras herramientas que os iremos contando a lo largo de esta presentación. Esta es una peculiaridad que os quería contar. En 2018, Gerlach y Amaral, de hecho, utilizaron una base de datos, una de las bases de datos más grandes, rellenando cuestionarios no solo de Big Five, sino otros tipos de cuestionarios, y da la casualidad que en 2018 llegaron a la conclusión que ya Hipócrates había llegado Ujú. siglos antes de nuestra era, que podríamos clasificar las personalidades en algunos grupos. Pero más allá de las que podamos clasificar o no, lo que nos interesa cuando estudiamos personalidades es cómo podemos ayudar a las personas desde ese punto donde ellas parten, ¿vale? No hay nada escrito. Cada vez salen y salen más estudios científicos que van estudiando no solo desde las preguntas que se puedan hacer desde un test, sino que los van combinando con reacciones fisiológicas, biológicas que tenemos en nuestro organismo. Y ahí es donde vamos dándonos cuenta cómo se están interrelacionando. De hecho, ahora nos dicen, pero es que todo esto de que lo relacionáis todo con las neurociencias, ¿qué pasa? Que las neurociencias están de moda. No es que estén de moda, señores, es que es una disciplina que tiene muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo, que tenemos todos los recursos, toda la tecnología que nos permite ahora estudiar esas reacciones, ya no solo con un test, sino también desde la parte más interna de cómo funciona el sistema nervioso. Y no solo me refiero al cerebro. Entonces, claro, cuando hablamos de las neurociencias, las personas nos suelen decir, pero claro, lo dice un neurocientífico. Ojo, entre los neurocientíficos no tienen la verdad última tampoco. Esto va cambiando a medida de que se van sabiendo más y más cosas. Y dentro de la misma neurociencia hay muchísimas disciplinas y muchas veces no se comunican. Por ejemplo, aquí os muestro 5 de las grandes áreas que tienen las neurociencias, ¿vale? La primera base que se estudia desde las neurociencias, la base molecular, ¿vale? Aquello que estudia los neurotransmisores, cómo se comunican las neuronas, ¿vale? Que tiene mucho que ver con nuestra parte genética. Luego se estudian las neurociencias ya desde una parte de las neuronas como tal, cómo hablan las neuronas entre ellas. Por ejemplo, un estudio reciente de 2019 ha detectado un tipo de neurona que no se había detectado antes en ninguna especie animal, porque solo la tenemos los seres humanos. Es la neurona rosa de Mosqueta. Y parece ser que en esa neurona está alojada muchas cosas que tienen que ver con la conciencia que tiene el ser humano, y que a veces animales que también tienen emociones y sentimientos no tienen ese grado de conciencia.
Pues todos estos hallazgos, no creáis que todos los neurocientíficos lo manejan todo al mismo nivel, cada uno sigue siendo experto en su área. Hay neurocientíficos que van más a la parte sistémica, las redes neuronales, aquellos que estudian sobre todo las resonancias magnéticas funcionales, cómo se activa el cerebro cuando hace una u otra actividad, que justamente se manejan bajo el principio de Epp. El principio de Epp es que una neurona que dispara junto con otras neuronas siempre tratarán de disparar juntas. Son relaciones que tienen que ver en cómo nos relacionamos desde nuestro propio cerebro. Está la neurociencia conductual, que es sobre todo la neuropsicología. Vale aclarar que la neuropsicología no es el psicólogo que hace neurociencias, simple y llanamente, es aquel especialista que trata de trabajar con el cerebro desde los déficits, aquellos cerebros que tienen algún déficit por elementos externos, bien sea, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, lo que llamamos un ictus, o por un traumatismo cráneoencefálico. Desde esos daños que tiene ese cerebro, tratan de estudiar el cerebro para ver cómo se puede recuperar. Y por último, la cognitiva, que es esa neurociencia que nos ha llevado a desarrollar las inteligencias artificiales. Con lo tanto, tener en cuenta de que esto es un campo muy grande y que todo lo que le pongamos el prefijo neuro no quiere decir que todos manejemos de todo. Por eso ahora vamos a hablar desde la alta sensibilidad y desde los diferentes puntos que podemos estudiarlo. Y como veis en este mapa que quiero demostrar aquí, en este mapa mental, lo podemos estudiar desde procesos biológicos, evolutivos, antropológicos también. Tenemos muchos antropólogos interesados en la alta sensibilidad, desde la psicología, sobre todo de la psicología del desarrollo, de, como os dije antes, desde los neurocientíficos, viendo todo desde los genes hasta la conducta última, y también desde la medicina. También tenemos investigadores biomédicos que cada vez se suman más. Ya en nuestra base de datos de profesionales tenemos médicos, pediatras, que sobre todo nos interesan muchísimo, psiquiatras y médicos, tenemos ginecólogos. O sea que para que veas que esto es algo que empieza a interesarse más y más, porque podemos trabajar con ellas, sobre todo en programas de prevención. Vale, ¿y qué viene a ser un rasgo de la personalidad? Pues el rasgo de la personalidad es la combinación de lo que dicen tus genes, más cómo se desarrolle tu sistema nervioso y el entorno donde tú vivas o desenvuelvas esa persona que tú eres, ¿vale? Entonces, no viene todo determinado por los genes y no viene todo determinado por el neurodesarrollo, ¿vale? Sobre el factor aquí elemental sigue siendo el ambiente. Y ese ambiente, hoy por hoy, nos ha dado otro término que está muy de moda, que es la epigenética. La epigenética es cómo ese entorno, cómo ese ambiente, ese medio ambiente que nos rodea, ya no solo desde el punto de vista natural o biológico, ¿no? El espacio que nos rodea, sino también de las relaciones sociales, de cómo nos interactuamos con el alimento que tomamos, con el ejercicio que hacemos, puede de alguna manera modificar la lectura de esos genes, ¿vale? Para hacerlo un poco más comprensible, ¿vale? La genética, este es un ejemplo que trae mucha colación muchos profesionales de la medicina. La genética ha determinado la información que aparece en los genes, cómo desarrollamos una enzima muy conocida que es la catecol o metiltransferasa, ¿vale? Más allá del nombre raro, pongamos COMP. Ese COMP es importante para degradar o no la dopamina. Pues resulta que en todas las personas no tenemos esa enzima y no funciona igual en todo el mundo. Si esa enzima, algo tan básico, algo tan elemental en nuestra genética, no funciona igual en todas las personas, ¿cómo vamos a pretender que reaccionemos todos igual? ¿Cómo nos van a cortar todos con el mismo patrón? Entonces, por ejemplo, estudiando esta parte genética, ya se vio que las personas que tenían ciertas variabilidades en este gen, algunos eran personas con una mentalidad más estratega, más de voy a razonar qué pasa aquí y analizar y tal, y otras personas eran un comportamiento más guerrero, ¿vale? Viene del inglés, algunos eran más warriors y otras eran más warriors. Y lo que quiere decir es justamente eso, cómo ya desde nuestra genética, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser con el mundo es diferente. Pero como os dije, llega la epigenética. Ya cuando variamos nuestros genes de forma agresiva de un momento a otro, no es una variable epigenética, es una mutación. Y las mutaciones pueden ser buenas o malas, no todas las mutaciones son malas. Pero lo que la epigenética nos está hablando es que esas variaciones pueden irse dando poco a poco para que ese organismo con una conta genética pueda adaptarse al entorno que le rodea.
Los cambios epigenéticos tampoco pueden ser buenos y malos, como las mutaciones tampoco pueden ser buenas y malas, porque hay cambios epigenéticos que están dejando marcas que hacen que ciertas familias sean propensas, por ejemplo, a sufrir enfermedades metabólicas o sean propensas a sufrir enfermedades del punto de vista del estrés, ¿vale? Entonces, todo esto es información que tenemos que ir procesando poco a poco. Ahora bien, tenemos la información genética, tenemos la epigenética que nos dice cómo se va a leer esa información, pero sobre todo tenemos el neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo no empieza cuando nacemos, sino que ya desde el vientre materno se están recibiendo estímulos que van a determinar el cómo vamos a más tarde reaccionar al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que los cuidados que lleven las propias madres cuando tienen a los niños en el vientre materno es fundamental. Algo que nos enseñaron en el máster y que a mí me impresionó mucho es que muchas mujeres cuando se quedan embarazadas no saben que se quedan embarazadas y siguen consumiendo, por ejemplo, alcohol. Y esos meses donde el niño, ese embrión se está formando, son fundamentales para ese neurodesarrollo. Y esas mujeres no saben que están embarazadas y sin embargo el nene ahí está recibiendo sus pequeñas dosis de alcohol. Hoy por hoy sabemos que una madre no debería tomar ni una gota de alcohol y todos los distribuidores de bebidas alcohólicas deben marcar esa imagen que vemos de cómo no se recomienda beber ni una sola gota de alcohol mientras estás embarazada. Es que todo afecta al neurodesarrollo, ¿vale? Y ahora, recientemente ha salido publicada estos días una publicación en Nature que dice que el desarrollo del cerebro humano no lleva las fases que nosotros llamamos fases cronológicas, ¿no? De decir hasta dónde es preescolar, escolar, infancia, adolescencia, luego viene la edad adulta, sino que en teoría tenemos 5 fases y que la adolescencia dura desde los 9 a los 32 años. Imaginar si no tenemos todavía capacidad potencial de cambiar el neurodesarrollo, es decir, cómo nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso cambia en el mundo. ¿Y por qué es importante conocer todo esto del neurodesarrollo y de la genética? Porque esto está acompañando al ser humano desde que el hombre camina en la tierra. Y ojo, no es tal como muestra en el GIF que tengo aquí a mano izquierda, que venimos del mono en línea recta. No, señores, a medida de que ha habido esta evolución en el ser humano desde que camina desde que eran los homínidos que caminaban por la tierra al Homo sapiens de hoy, ha sido un proceso escalonado. Diferentes tipos evolutivos de ser humano han tratado de persistir en la naturaleza y no lo han logrado. Y han sucumbido, esa evolución ha hecho que hayan desaparecido. Señores, no han sobrevivido los más fuertes. Esa teoría que se crea popularmente de que el mundo ha evolucionado los más fuertes no tiene nada que ver con la realidad. Eso no fue lo que dijo Darwin. Lo que se dijo en la teoría de la evolución es que evolucionan aquellas especies que saben adaptarse al medio, que saben adaptarse al medio. Y los que lograron evolucionar fueron porque sus individuos, con sus diferencias genéticas y de neurodesarrollo, supieron complementarse para adaptarse al medio. Entonces, en esos grupos de personas que estuvieron evolucionando en los tiempos donde no teníamos las facilidades tecnológicas de hoy en día, tuvieron que complementarse los que tenían ese carácter de acción, esos warriors, con los que tenían ese carácter estratega, esos warriors. Tuvieron que hablar entre ellos para poder protegerse. La imagen del pajarito que veis aquí es el pajarito del tipo carbonero común. En estos grupos de individuos, porque la alta sensibilidad se ha determinado también en otras especies aparte del ser humano, en este grupo de aves se hablan entre ellos los warriors con los warriors, los de acción con la observación, para que la especie pueda sobrevivir. Llegan primero los warriors y observan el entorno, detectan las semillas que son adecuadas y les dicen a los warriors que eso pueden comer y luego los warriors los defienden a todo el grupo de posibles amenazas de depredadores. Así funciona la naturaleza. Pues bien, el cerebro Paz, la alta sensibilidad, tiene todos esos elementos, la genética, la epigenética, el neurodesarrollo y un entorno en el que vivimos, donde tenemos que ser complementarios, quienes tienen alta sensibilidad y quien no las tiene. Este cerebro está allí. Hay estudios por resonancia magnética, sobre todo realizados en Estados Unidos por la doctora Bianca Acevedo,
que están desde el 2014, pero ella ha hecho más estudios al respecto que ya nos empiezan a demostrar que hay ciertas partes del cerebro que se activan en unas personas y en otras no. Y las que se activan, pues han determinado que daban puntuaciones elevadas en los test de alta sensibilidad. Entonces, la alta sensibilidad tiene un componente biológico, no es determinante, no es decir, tienes genes, tienes biología, tienes que ser sensible. No, todo se relaciona, tienen que sumarse todos los diferentes factores. Y aquí hay una cosa interesante que es de ver esos elementos que se iluminan cuando hacen una resonancia magnética funcional. No son lugares al azar, esos lugares han sido analizados, son esos nombres raros que veis aquí a la izquierda y que cuando tratas de ver cuáles son las zonas del cerebro que se están comunicando, resulta que son zonas que tienen que ver con dos redes funcionales que son muy importantes en nuestro sistema, la red neuronal por defecto y la red de saliencia. Estas redes, ¿en qué función del ser humano actúan constantemente? En la función de la atención. Somos aquello a lo que prestamos atención. Y hay personas que están diseñadas para prestar más atención a todo lo que nos rodea, al detalle. Y eso es, en resumen, la alta sensibilidad. Además, también se están empezando a hacer estudios de estos cerebros, de estas personas que puntúan alto en los test de alta sensibilidad y le están haciendo estudios tan básicos y más sencillos que una resonancia magnética, más accesible también, que son estudios de electroencefalografía y están demostrando que efectivamente las ondas que en el electroencefalograma de una persona altamente sensible funciona diferente que a las demás personas, ¿vale? Y ya no os cuento de estos estudios que vienen de 2024 de la investigadora Omber, que nos habla justamente desde esa genética, desde esos genes que hablan de genes de serotonina, dopamina y del BDNF, lo que justamente hacen esa interacción de esos genes con el medio ambiente es filtrar de cómo filtran la atención esos cerebros, ¿vale? En el fondo, lo que hace un cerebro PAS es filtra menos la información porque está captando todos los detalles para aprender de esos detalles y comunicárselo a su grupo y que ese grupo pueda sobrevivir. Imaginaros que esta imagen que tenemos aquí a la derecha, esas neuronas disparando, es el ritmo normal de disparo de un cerebro, vamos a llamarlo neurotípico, ¿vale? Ahí está, tac, 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 tac. Una persona de repente en ese disparo siente que tiene delante de su entorno un desafío, un reto. No voy a decir un problema, voy a decir un desafío, un reto. Tiene que llegar temprano a algún lugar, ¿vale? Entonces, para poder utilizar todos los recursos para llegar temprano, su cerebro va a empezar a disparar más rápido, pa, 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 para adaptarse a esa necesidad que tiene que cumplir de ese entorno, ¿vale? Esto es lo que sería una persona no altamente sensible, lo que llamamos no sensibilidad, procesamiento sensorial o neurotípico, pero una persona con SPSS, que es como se llama a la alta sensibilidad en ciencias, no se llama alta sensibilidad, se llama sensibilidad de procesamiento sensorial, de base dispara rápido, pa, 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 y cuando recibe mucha esa información y cuando tiene que enfrentarse a desafíos, ese ritmo llega un momento en que ya no puede disparar más rápido porque tienen un límite y entonces es cuando viene la sobrecarga de estímulos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos al día de hoy? Poder gestionar esa sobrecarga de estímulos. Señores, vivimos en el mundo más hiperestimulado de la historia del ser humano, ¿vale? Más o menos por allá, en 1800, desde que empieza la revolución industrial, empezamos a desarrollar un montón de tecnología que nos ha facilitado la vida, pero también que nos ha emitido o sigue emitiendo un montón de señales que nuestro sistema nervioso no está acostumbrado a recibir. Y pongo como por ejemplo el alumbrado externo de las calles, que empezó en 1882. Antes de eso, para poder moverse por las calles tenías que ir con tu lamparita, ¿no? O con tus medios, tus velitas o tus focos de aceite, ¿vale? Pero de alguna manera se podían conservar los ciclos de luz y oscuridad bien para que los cerebros pudieran descansar. Ahora, ¿cuánto tiempo no puede pasar una persona sometida a luz artificial? ¿Vale? Y por lo tanto, cambiando esos ciclos de luz, oscuridad, que son señales nerviosas y señales hormonales que también debe gestionar el organismo, ¿vale? Entonces, es normal
que al día de hoy haya más problemas de gestión de señales o gestión de estrés porque nuestro cerebro no ha tenido en esos 200 años la oportunidad de acoplarse a los 200 años de evolución que ya traíamos. Y en el fondo, esto es lo que es la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es cómo se gestionan las señales del entorno. Es un cerebro que filtra menos por genética, por epigenética, por neurodesarrollo, por el entorno. Filtra menos y entonces evidentemente se cansa antes. Pero claro, cuando tenemos a una persona que se agota antes o que no cumple con el perfil de la campana de Gauss es esta campana que veis aquí. Es lo que nos dice de que casi toda distribución de la población puede darse en personas que están casi todas en el promedio y gente que se sale del promedio, ¿vale? Gente que por un lado, por la cola izquierda o por la cola derecha, se salen del promedio. Pero ojo, salirse del promedio no quiere decir que tengas una patología. Y este es el problema, que cada vez que nos salimos del promedio, del neurotípico, la gente quiere etiquetar con una alteración, con un trastorno, y eso es lo que queremos evitar. Queremos hacer entender de que las reacciones no son iguales y que nos necesitamos los unos y los otros. Es por eso que al día de hoy, si hablamos de neurodiversidad o neurodivergencia o neurotípico o no neurotípico, vamos a tener un montón de, vamos a decir entre comillas, patologías, ¿vale? Trastornos. Y aquí quiero aclarar los términos. ¿Qué es neurodiversidad? Neurodiversidad es el ser humano, la población en general, ¿vale? Cómo se distribuyen esas diferencias de reacción al mundo. Entonces, como sigue la campana de Gauss, hay gente que cumple con la media, neurotípicos, y hay gente que se sale de la media, neurodivergentes, ¿vale? Lo que pasa es que el término neurodivergentes salió de una definición de un trastorno, que es el trastorno de espectro autista. Ojo, el término de neurodivergencia empezó con una definición de una investigadora australiana que quería dejar de que los espectro autistas se catalogaran como trastornos, sino como una manera diferente de funcionar el cerebro. A partir de ahí, de esa definición de neurodivergencia en el cerebro de los autistas, se dieron cuenta de que también hay muchas otras condiciones que el cerebro funciona diferente y que también podrían caer en esta paraguas de la neurodivergencia, ¿vale? El problema está que cuando la gente habla de neurodivergencia quiere catalogarlo solo como una enfermedad, como un trastorno, como algo que aparece en ese famoso librito que vemos aquí a la izquierda, el DMS-5, ¿vale? ¿Y por qué quiere la gente eso? Esto es un problema social, ¿vale? Esto nace sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la atención sanitaria es privada y necesitan que el seguro médico reconozca un trastorno para el que haya que asegurar y dar una solución de pago. Pero en los restos de países que tenemos de alguna manera alguna posibilidad de utilizar algo más que los seguros privados, de verdad que las neurodivergencias están tratando de salir de esa patología, ¿vale? De hecho, la Sociedad Médica Española este año 2025 ha decidido que el trastorno del espectro autista no sea catalogado como trastorno, ¿vale? Entonces, ¿por qué os hablo de esto si estamos hablando de alta sensibilidad? Porque nos han tratado de decir, va, si vosotros catalogáis a las personas de altamente sensibles, no les vamos a hacer el diagnóstico de neurodivergente. No, señores, a todo el mundo hay que hacerle sus estudios y sus diagnósticos. Y si lo primero que predomina es que hay que ver que tenga un espectro autismo, un TDAH, una dislexia, eso hay que detectarlo y tratarlo, ¿vale? Pero la alta sensibilidad, como las altas capacidades, aunque son neurodivergencias, no son trastornos y por eso no salen el DSM-5, ¿vale? Esta tabla que vemos aquí es una tabla que lo conseguí en una página que se llama mamavalientes.es. Es una tabla que he adaptado a este discurso, pero que sirve muy bien porque en esta tabla te empieza a valorar dónde está cada trastorno y dónde está en realidad las cosas a las que podemos prestar ayuda y atención. Y esta tabla os la pasaremos, ¿vale? Para que la podáis analizar y veáis cómo podemos ayudar a muchísimas personas. Desde
entender qué es una neurodivergencia o qué puede ser o no un trastorno, ¿vale? Cuando hablamos de que en una población puede haber tantas personas que pueden tener neurodivergencia, ya sea del tipo TEA, del tipo TDAH, del tipo altas capacidades, vemos que hay unos ciertos porcentajes, ¿vale? Se suele hablar que alrededor del 0,5 al 1% de TEAs puede haber en una población de 100 personas, individuos que se estudien. Pues vale, de altas capacidades puede haber de 15%. Señores, la alta sensibilidad está en un 20-30% de la población general. Entonces, si es una neurodivergencia, no quiere decir que es un trastorno, es una manera particular de ser, es un cerebro que funciona diferente. Pero no queramos patologizarlo, queramos que este rasgo se difunda para que de esta alta sensibilidad las personas trabajen, porque nos vamos a encontrar que en una sala con 10 personas, al menos 3 de ellas van a ser altamente sensibles. Vale, voy a ir adelantando un poco porque vamos con cierto retraso. Muchas de esta información ya os hemos hablado, lo ha comentado Antonio. Es ideal en adaptar cada escala al país porque el entorno, como os dije, el entorno cuenta. No es igual el entorno en Gran Bretaña que en Francia, que en Japón, que en España, ni siquiera que en Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay tienen sus propias adaptaciones o deberían tener sus propias adaptaciones, ¿vale? Y aquí vemos cómo la investigación en sensibilidad de procesamiento sensorial sigue evolucionando, seguimos tratando de desvelar cuál es el misterio de por qué estos cerebros funcionan como funcionan. Y es la comprensión de un nuevo mundo, porque las personas cuando logran identificarse en el rasgo, tenemos infinidad de mensajes y correos que dicen, ahora entiendo por qué hago las cosas que hago y por qué respondo como respondo. Y ahora sé dónde tengo que fortalecer los aspectos de mi persona. Este estudio que tenemos aquí de Bridges y Skeran, que es de 2019, resume muy bien lo que es la alta sensibilidad y realmente también os lo recomiendo, ¿vale? Difundiendo el rasgo, no buscamos que el mundo sea un mundo de algodones para pobrecitos los altamente sensibles. No, señores, el mundo es el que es y es igual para todos. Para todos, el día que llueve, todos nos mojamos y el día que hace sol, todos estamos sonrientes, ¿vale? Entonces, lo que estamos buscando no es crear un mundo de algodones. Lo que estamos buscando es que las personas, desde el conocimiento de su rasgo de personalidad, aprendan a poner límites. Límites de saber que en un momento dado ciertos estímulos van a agotar su sistema nervioso y tienen que aprender a cuidarse, porque en la medida que no se cuiden aparecen los problemas biológicos, ¿vale? Ahora Manuela os va a hablar de algunas herramientas que podemos usar. Aquí os voy dejando algunos recursos que tenemos, como nuestro canal de YouTube, ayudamos en redes sociales, recomendamos libros. Antes solo teníamos la literatura que nos daba Elaine Herón, pero en España después salió Karina Zeger escribiendo unas preciosas palabras para explicar la alta sensibilidad. Gracias a las formaciones y a los cursos que estamos dando desde Paz España, más y más profesionales están escribiendo libros para informar a las personas. Aquí tenemos a una exalumna nuestra, Lisenda Bolívar, que es ginecóloga y escribió este libro que ayuda a muchas mujeres. Entonces, tenemos herramientas para cómo saber que ese estímulo que va a procesar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, va a transmitirse en una emoción. Emoción es química, es neuroquímica, pero el sentimiento no, el sentimiento es la interpretación que damos a esa emoción y el sentimiento es lo que podemos gestionar. La emoción es neuroquímica, pero el sentimiento es lo que podemos gestionar. Y eso es lo que queremos hacer con estas formaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo una pequeña imagen de cómo logramos procesar información. La información está en el ambiente, es esa data, y cada cerebro lo procesará de una forma distinta. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Lorea. Tenemos un artista en la sala. Sí, Bueno, las anécdotas también son importantes e interesantes. Em, te comparto, Manuela, ¿vale? vale, a ver, ¿Puedes? ¿Se ve o no? ahora mismo no. Vale, compartir. ¿Ahora se ve?
Ahora se ve, si quieres lo pones un poquito más grande. Ahora se ve Ahora genial. se ve igual que antes. Ahora sí. Vale, pues tú me dices. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, casi buenas noches ya. Es un placer estar aquí. Yo soy Manuela Pérez Chacón. Ya sabéis que, bueno, no sé si me ha presentado Antonio antes. Yo soy em, psicóloga sanitaria especializada en el rasgo de la alta sensibilidad, tanto en adultos como en niños y niñas altamente sensibles. Y en presentaciones anteriores os hemos explicado la alta sensibilidad, bueno, con Lorea nos explica las bases neurobiológicas, sus desafíos y hoy me quiero centrar un poco más en contaros ese aspecto más esperanzador y más práctico, el cómo gestionar este don de la forma más saludable y más poderosa. Así que vamos a explorar una caja de herramientas especialmente diseñada para vosotros y para vosotras para hoy o para personas altamente sensibles. Bueno, pues hablemos de salud mental. Y es que a menudo pensamos en salud mental como en la simple ausencia de trastornos. Si no tienes depresión, no tienes ansiedad, estás sano. Pero esa visión es muy limitada, ya que la verdadera salud mental va mucho más allá. No es solo no estar mal, es estar bien. Es la capacidad de fluir con la vida, de gestionar el estrés, de construir relaciones significativas, de recuperarnos de los golpes y de conectar con un sentido de propósito en la vida. Salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social que nos permite funcionar, que nos permite rendir y lo más importante, que nos permite disfrutar de nuestra vida diaria. Pensemos, por ejemplo, que la salud mental es el sistema inmunológico de la mente, de nuestra mente. Entonces, una salud mental robusta evita las dificultades. Y, o sea, mm, evita las dificultades si las cuidamos y si usamos los recursos para enfrentarlas y sin desmoronarnos, ¿no? Con resiliencia. ¿Y sobre qué se construye este sistema inmunológico de la mente? Pues sobre una base fundamental, que es el autoconocimiento. Conocer nuestra propia mente, nuestras propias emociones y de forma crucial nuestra personalidad. Veamos. Y esta salud mental nos lleva a la personalidad. ¿Qué es personalidad? Bueno, pues la personalidad es el patrón único y estable de pensamientos, sentimientos y comportamientos que nos define. Digamos que es el software personal con el que navegamos por el mundo. Durante mucho tiempo se pensó que la personalidad era solo una cuestión de carácter. Em, pero hoy sabemos que tiene una base biológica más profundamente arraigada. Nacemos con una arquitectura neuropsicológica más determinada, un temperamento innato que interactúa con las experiencias y es la que da forma a lo que somos, a la personalidad de cada uno. Entonces, conocer los rasgos fundamentales de nuestra personalidad no es un ejercicio de ego, es un acto de inteligencia y de cuidado personal. Es como leer el manual de usuario de nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro vehículo para la vida. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. Porque cuando entendemos cómo funcionamos, qué nos da la energía, qué nos agota, cómo procesamos la información, qué necesitamos para sentirnos seguros, es cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza. Digamos que dejamos de forzarnos a ser quienes no somos. Y en su lugar empezamos o podemos empezar a diseñar una vida que sí se ajuste a nuestro diseño interno, potenciando nuestras fortalezas y protegiendo nuestra vulnerabilidad o nuestras debilidades. Y en esta intersección entre la salud mental y el autoconocimiento de la personalidad es donde encontramos un rasgo clave, a menudo incomprendido, que es fundamental para el bienestar de millones de personas. Ahí es donde estamos hablando del rasgo de la alta sensibilidad. Bien.
Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando decimos que alguien es una persona paz, una persona altamente sensible o un niño o una niña altamente sensible, un NAS? Bien, pues imaginemos que el sistema nervioso es como un receptor. La mayoría de las personas tienen un receptor estándar que filtra y procesa la información de forma eficiente. Y una persona con el rasgo de la alta sensibilidad tiene un receptor de alta gama, un receptor ultrasensible. Capta muchas más frecuencias, muchos más matices y mucha más información del entorno y de su mundo interno. Esto no es un trastorno ni una enfermedad, es un rasgo de personalidad innato que comparte aproximadamente el 20% de la población y se sustenta en estos 4 pilares fundamentales. El procesamiento profundo, es decir, piensan y reflexionan muchísimo sobre todo, los grandes analistas de la vida. La sobreestimulación, al captar tanta información, el sistema se satura y, causa más cansancio antes que el resto. Y por ejemplo, los entornos ruidosos, las multitudes o un día muy ajetreado puede agotar a las PAS, a las personas altamente sensibles. La emotividad y la empatía elevadas, pues ¿qué significa? Que las emociones, tanto las propias como las ajenas, se viven con una intensidad profunda. Personas que se conmueven con facilidad y son muy sensibles al estado de ánimo de los demás, de los que les rodean. Y en cuarto lugar, como cuarto pilar, tal como definía la doctora Aron, sensibilidad a las sutilezas. Es decir, se perciben los detalles que para otros pasan desapercibidos, como un cambio en el tono de voz, una textura en la comida o un leve aroma en el ambiente. En esencia, una PAS o un NAS nace con un sistema neurosensorial más fino, más perceptivo y por tanto más vulnerable a la saturación, pero también con una capacidad extraordinaria para apreciar la profundidad y la belleza de la vida. Bien, ¿por qué es tan importante conocer este rasgo? Bueno, pues a ver, la pregunta crucial sería, ¿por qué debemos prestarle atención? ¿Por qué es un conocimiento transformador? Bien, pues para el psicólogo o la psicóloga en consulta es una cuestión de precisión. Sin este conocimiento, el riesgo de error es alto. Un NAS, un niño o una niña altamente sensible, sobreexcitado, puede ser confundido con TDAH, por ejemplo. Una PAS puede ser confundida con agotamiento crónico o con ansiedad y puede ser tratada solo por determinados síntomas sin ahondar en la raíz sensorial del problema. Entonces, conocer a la paz, conocer a la persona altamente sensible, nos permite a los psicólogos hacer una terapia precisa y no patologizar al cliente. Nos da el marco para distinguir entre lo que es un trastorno y lo que es un rasgo de temperamento que necesita estrategias de gestión específicas. Es decir, es la diferencia entre tratar la sobreestimulación con técnicas de grounding frente a tratarla dependiendo de la ansiedad resultante. Para otros especialistas, por ejemplo, de la medicina o de la educación, pues es una cuestión de calidad de la atención. Para el médico o el pediatra, un NAS puede tener reacciones más intensas al dolor, a los medicamentos o a los procedimientos clínicos. Por lo tanto, conocerlo permite una aproximación más tranquila, más empática, más efectiva. Para un maestro o un profesor, pues un alumno o una alumna NAS en un aula ruidosa no es un niño despistado ni problemático, es un niño que está colapsado sensorialmente. Por lo tanto, conocer el rasgo permite adaptar el entorno y potenciar a un alumnado que en condiciones adecuadas suele ser reflexivo, creativo y empático. Y, por ejemplo, para una persona que se identifica con el rasgo, el usuario, como llamamos el usuario PAS, pues es una cuestión de identidad y autocomprensión. Conocer tu alta sensibilidad, sencillamente recibir el manual de instrucciones de tu cerebro que nunca te dieron. Es
también puede ser, bueno, pues de hecho es la respuesta a preguntas que te has hecho toda la vida. ¿Por qué me afecta todo? ¿Por qué necesito tanto tiempo a solas? ¿Qué me pasa? Así deja de ser un defecto a ocultar a los demás y se convierte en una forma de ser más, de gestionar, ¿no? Es el permiso para dejar de luchar contra uno mismo y empezar a diseñar una vida que respeta tu propia naturaleza. Es el primer paso para transformar lo que se vivía como una vulnerabilidad y convertirlo en una fortaleza. Y bueno, para una padre o una madre es una cuestión de conexión. Conocer que tu hijo es NAS es poder ver el mundo a través de sus ojos. Te permite entender que su rabieta no es un capricho, sino un colapso de su propia sensibilidad, que su timidez es en realidad una necesidad de observar antes de actuar y te convierte en su aliado. Eres su refugio seguro, no el que le juzga. Digamos que te da las claves para proteger su sistema nervioso y nutrir su asombrosa capacidad de asombro, criando así a un niño que de adulto no solo sobrevive, sino que florece con su sensibilidad. En definitiva, conocer la alta sensibilidad no es un lujo, es una necesidad. Es un marco que humaniza la terapia, enriquece la educación, salva la autoestima de las personas y fortalece el vínculo familiar. Es darle nombre a lo invisible para poder abrazarlo, gestionarlo y celebrarlo. Bueno, entonces, la emoción es el lenguaje de la alta sensibilidad. No se trata de bloquearla, sino de aprender a surfear sus olas sin necesidad de que nadie se ahogue. Bien, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, pues para regular el sistema nervioso, la respiración es una llave maestra. Es un momento en un momento de sobrecarga, el sistema nervioso está en lucha-huida, la respiración profunda, la respiración diafragmática, la técnica 4-7-8, inhalar 4 segundos, mantener 7, exhalar 8. Todo esto envía una señal directa al cerebro y es un ancla y una herramienta portátil que tenemos siempre a mano. El grounding, por ejemplo, cuando la mente se acelera, hay que volver a traerla al cuerpo. La técnica 5-4-3-2-1, focalizada en identificar 5 cosas, en focalizar 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, 2 que puedes oler y 1 que puedes saborear. Así conectas con el aquí y el ahora de forma inmediata. Otra técnica, pues la identificación de disparadores sensoriales. Esta técnica se basa en la prevención y con esta técnica yo lo que hago en consulta es invitar a mis pacientes a ser detectives de su propia sensibilidad. ¿Qué combinación de luces, sonidos y olores me colapsa? Bueno, pues me lo pregunto. ¿Es el centro comercial un sábado por la tarde un lugar para mí? Me lo pregunto. ¿Es la oficina abierta o con ventanas abiertas o con 5 conversaciones a la vez sano para mí? Identificar y anticiparnos y dosificar estos estímulos. En cuanto a la gestión del miedo al juicio, bueno, pues este miedo es una sombra que acompaña a muchísimas PAS. Ahí trabajamos desde la autocompasión. Preguntarnos, ¿y si en lugar de juzgarme tanto, me abrazo? O ¿qué le dirías? O la pregunta clave, ¿qué le dirías a un amigo que siente ese mismo miedo que tú? Entonces, cambiar el foco de qué pensarán de mí a yo qué necesito para estar bien también es una herramienta. Y en cuarto lugar, he querido señalar las técnicas de reducción de sobrecarga. Cuando la saturación es inminente, el plan de acción es retirarse para reponer. No se trata de huir, es una estrategia inteligente. Buscar ir al cuarto de baño unos minutos, salir a tomar el aire, ponerse unos auriculares de estos que están ahora de moda que aíslan el sonido. Bueno, ya llevan tiempo. Todo eso es el equivalente de nuestro cerebro a reiniciar un ordenador.
En cuanto a las herramientas cognitivas, bueno, pues nuestra mente paz es profunda, procesa mucho. A veces ese procesamiento se convierte en un bucle de preocupación. Entonces, aquí he querido señalar estas herramientas que ayudan a calmar esa rumiación. Una reestructuración suave. Con una paz, no pienses eso, no sirve de nada. Al revés, es contraproducente. En su lugar usamos la curiosidad compasiva. Entonces, es interesante que pienses que lo hiciste lo suficiente. ¿Qué evidencias tienes a favor de esa idea? Lo hice lo suficiente. ¿Y en contra? ¿Hay otra forma más amable de ver lo que pasó? Seguro que cuando focalizamos en otra persona sí vemos esa forma más amable, pero en nosotros mismos somos capaces, bueno, pues también es posible. Se trata de abrir ventanas, no de derribar puertas. En segundo lugar, he querido señalar comprobación de la realidad para la rumiación. Y es que la rumiación a menudo se alimenta de suposiciones catastróficas. La comprobación de realidad es un ejercicio, pues, como de periodismo interno, con preguntas como, ¿esto es un hecho o es mi interpretación? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo más probable que podría pasar? ¿Tengo yo mismo control sobre esto o no depende de mí? Entonces, sacar esos pensamientos de cabeza y ponerlos sobre la mesa de la lógica. Muchas veces estas estrategias son necesarias realizarlas con profesionales de la psicología. En tercer lugar, he señalado la neuroplasticidad positiva y es que el cerebro paz tiene una actividad intensa en la amígdala y en la ínsula, que son los centros emocionales y de empatía. Podemos entrenar circuitos neuronales para calmarlos. ¿Cómo? Pues con la meditación, de mindfulness, con prácticas de gratitud diaria. De este modo con estas estrategias podemos fortalecer esas conexiones que favorezcan la calma y una visión de perspectiva. Perspectiva hacia el bienestar, por supuesto. Bueno, en cuanto a herramientas relacionales, las relaciones son un campo minado para las PAS por la alta empatía y la tendencia a la sobreadaptación. Aquí es donde protegemos nuestro corazón, pero sin dejar de conectar. ¿Y cómo? Bueno, pues límites sanos. Un límite no es un muro, es la puerta de tu casa. Decides a quién dejas entrar, en qué condiciones y cuándo es hora de que se vayan. ¿Y cómo? Bueno, pues enseñamos a poner límites desde la autenticidad. Por ejemplo, frase típica, me encanta pasar tiempo contigo, pero después de un día intenso necesito una hora o un rato o el tiempo que sea para estar a solas y recargar mis pilas. Es una forma, esta frase sería una forma de informar, no de rechazar. En cuanto al entrenamiento en asertividad, bueno, pues he querido señalar un método que yo le llamo el método, la asertividad en tres capas. Y es que no se trata de ser agresivo o pasivo, sino de ser fiel a tu sensibilidad. La capa uno sería validar y conectar. Por ejemplo, entiendo que esto es importante para ti. Usamos la empatía, ¿no? Con esa frase, entiendo que esto es importante para ti. La capa 2 sería expresar la necesidad propia con claridad sensible. Por ejemplo, desde mi forma de ser, yo necesito pues tal cosa. Y en la capa 3, pues ofrecer una alternativa o una solución. ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? Una proposición, ¿no? Este método señala la asertividad ya que honra o da su lugar tanto a uno, al que habla, como al que escucha. Y respecto a la identificación de patrones de sobrecuidado o autoexigencia relacional, digamos que muchas PAS caen en el rol del terapeuta no remunerado o se exigen demasiado en sus relaciones. Preguntamos, ¿estoy cuidando de esta relación a costa de mí mismo? ¿Me siento responsable de la felicidad del otro?
Bueno, pues reconocer estos patrones es el primer paso para soltar esa carga, ya que nunca te correspondió. Bien, y ya vamos terminando. Las herramientas sensoriales, que son las últimas de las que os quería hablar, pero no menos importantes. Em, Esto es una gestión, digamos, proactiva del entorno. En un plan de autoconocimiento, cada persona debe crear su propio mapa. ¿Qué estímulos? Hay que preguntarse, ¿qué estímulos me nutren? El sonido de la lluvia, una mantita suave. ¿Cuáles me drenan? Los olores fuertes, las luces fluorescentes. Digamos que es un mapa, este mapa es como la base para diseñar un estilo de vida que te recargue y no te agote. En cuanto a la prevención de la sobrecarga, pues también la herramienta o la estrategia del semáforo sensorial. Tener en cuenta que el verde, estoy bien, estoy en mi zona de confort, puede manejar varios estímulos. Señalamos como amarillo, estoy empezando a saturarme, necesito reducir la velocidad y ser consciente, es el momento de aplicar una pausa, una estrategia. Y el rojo, sería la sobrecarga total. Necesito salir de este entorno ya, esto no es una opción para mí, es una necesidad fisiológica. Entonces, la técnica o la estrategia o la herramienta consiste en aprender a detectar la fase amarilla para no tener que llegar a la fase color rojo. Y en cuanto a las pausas sensoriales y dosificación de estímulos, digamos que programar descansos antes de llegar a necesitarlos. Si tienes un evento social, pues programar 10 minutos de silencio a mitad de camino. Si trabajas en una oficina ruidosa, pues usar los cascos que decíamos de cancelación del ruido, dosificar todos los estímulos que puedas. Que eso no consiste, dosificar estímulos no consiste en ser débil, al contrario, consiste en ser inteligente. Es la forma de administrar tu energía sensorial. Y tu energía sensorial es lo más valioso que tienes. Bueno, pues como conclusión, recordaros a todos y a todas que la alta sensibilidad no es un trastorno que haya que curar, es un rasgo neurobiológico que gestionar. Y estas herramientas no pretenden cambiar quiénes sois ni quiénes somos, sino potenciar la sensibilidad, dotarnos de estrategias para navegar en un mundo a veces demasiado ruidoso. Se trata de pasar de sentirse sobreestimulado a percibir el mundo con toda su profundidad y toda su belleza, pero desde un lugar de equilibrio, elección y poder personal. Y es que la meta no es dejar de ser sensible, sino aprender a serlo en paz. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas A gracias, ver, Manuela. Muchísimas gracias. Y felicidades a nuestro pintor o pintora cubista que ha estado dándole. Yo antes le di también sin querer porque hay un icono y raya. Estaba con el ratón y estaba rayando. Perdonad, perdonad todo. Pero deciros que hemos ido un poco más rápido por los problemas de acceso. Es que han sido 600 personas y nos están escribiendo que se han quedado muchas fuera. Teníamos un cupo máximo programado de 500. No sé cómo lo hemos conseguido porque tenemos un equipo fantástico, nuestros compañeros de Fascinar, que son magníficos, Eric y Daniel, que nos han estado ayudando y han conseguido meter más personas. Así que repetiremos, y os haremos llegar la grabación, porque sabemos que muchas personas nos han llamado y que no han podido. Pero no os preocupéis, que llegará a todas las personas. Y como siempre, bueno, pues ha sido un placer teneros con nosotros. Lorea, si quieres cerrar. Lorea no tiene micro. Ah, Daniel, si le perdona. puedes activar el Daniel, por micro. favor. Vale. Nada, muchas gracias. Es que me había silenciado yo misma para escuchar bien las indicaciones de Manuela. Siempre es un placer estar con personas que están interesadas en el tema. Necesitamos más y más de gente que esté interesada no solo en ayudar a su entorno porque conoce a alguien que es altamente sensible o porque se considera altamente sensible, sino también a personas que quieren ya que esto sea parte de su día a día como profesional,
¿vale? Nos hace mucha ilusión cada vez que personas que terminan nuestra formación y empiezan a hacer cosas, no sabéis, la formación, una de las cosas que tiene, que hacemos, es que anualmente hacemos de 4 masterclass para la gente que se ha formado con nosotros. Y no veáis lo interesante que son esas masterclass de gente compartiendo unos con otros, de vamos a hacer este programa juntos, vamos a ayudar a nuestra comunidad. Al principio las masterclass era un poco pues como seguir con el conocimiento teórico, ¿no? Pero ya desde hace unas ediciones es una reunión donde gente conecta con gente para ayudarse, para ver cómo hacemos entornos que sean entornos agradables para la sensorialidad. Tenemos también formaciones en nuestra formación, perdón, han llegado a estar arquitectos, diseñadores de interiores, o sea, gente que de verdad se da cuenta de cómo esto nos afecta a todos. Nos afecta, ¿os acordáis lo de la campana de Gauss? Nos afecta a todos los de la campana, solo que algunos más que otros, ¿vale? Pero en la medida que ayudemos a esos que están en los extremos, todos nos vamos a beneficiar. Por eso, muchas gracias por asistir y los que estéis más interesados, por favor, ayudarnos en poder difundir más. La formación ahora tiene una posibilidad de convalidar con estudios a través de una universidad, de manera que no va a ser una formacioncita más que me he hecho, sino que va a estar avalada por una universidad y esto es lo que se logra con los años y años de investigación que tenemos. De verdad que os agradecemos vuestra participación y estar aquí hasta estas horas todavía escuchándonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y bueno, pues ha sido un Repetiremos, placer. ¿verdad? Repetiremos. Sí. Y lo que os dije al principio, por las cuestiones de estrategia del tiempo y de que hemos entrado tarde y tal, pues no tenemos así sesión de preguntas, además de que somos más de 500 personas, esto sería un poco Mm, liante. Pero estamos abiertos, de verdad que revisamos lo más que podemos nuestras redes, nuestros perfiles, correos, los hemos puesto al final de las presentaciones, pero cualquier cosa, por donde mismo nos habéis contactado, por favor, estamos a la orden y a por todas. Muchas gracias. 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 Un beso.